¿Y si yo te dijera que Dios ya respondió tu oración? Soy Melanie y este es el episodio número 7 de Fe sin Censura, el podcast. Bienvenidos una vez más al podcast en donde rompemos esquemas a la luz de la Biblia. Y les cuento que cuando yo estaba escribiendo este episodio, tenía en mente continuar con la temática que habíamos hablado el episodio pasado, en el que hablamos de cómo Dios saboteó la vida de José el padre de Jesús, ¿no? Pero como a Dios le gusta sabotear los episodios de este podcast, hoy vamos a romper un esquema diferente. Continuando con la temática anterior, yo le pedí a varias de las personas que ven este podcast que enviaran testimonios de cómo ellos habían visto que Dios había saboteado su vida. Sin embargo, existen 3 testimonios en especial en los que Dios decidió que nos enseñaría cómo funciona cuando Él responde a nuestras oraciones. Entonces hoy vamos a romper el esquema de cuando Dios nos dice que sí. Y no sé si a ustedes les ha pasado, pero muchas veces tendemos a creer que cuando no llegamos al objetivo al que nosotros le habíamos pedido a Dios, o no va la respuesta como nosotros lo habíamos pensado, entonces Dios nos dijo que no. Decimos, yo te pedí esto y no llegué a esto, entonces me dijiste que no. ¿Qué pasaría si yo te digo que quizás te dijo que sí? ¿Qué pasaría si yo te digo que capaz aunque no hayas llegado al punto que te imaginaste, o quizás no hayas pasado como que el transcurso que pensaste que pasarías, aún así eso es un sí a tu oración? Hoy vamos a ver 3 historias de 3 personas diferentes y de 3 personajes diferentes, en las cuales aprenderemos al menos 3 formas en las que Dios nos dice que sí. Así que, sin más espera, comencemos. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Lindsay Silva y bueno, me invitaron a formar parte acá el día de hoy dando mi testimonio acerca de cómo Dios cambió o sacudió mi vida con una experiencia de alguna forma. A lo largo de años, realmente sí siento que Dios de varias formas ha sacudido mi vida, ¿ok? Sin embargo, yo quiero hablar de la última experiencia, porque tengo que aclarar que realmente yo agradezco todas las formas en las que Dios una y otra vez ha seguido aquí buscando cambiar mi vida o saboteármela como para yo darme cuenta que Él está aquí conmigo. Pero siento que esta última experiencia fue como que la que me hizo verlo, o no sé si es que es la más reciente, a pesar de que he tenido muchas experiencias, a pesar de que tengo que aceptar que muchas veces en esta vida nos vamos por los caminos que no son los adecuados. Solía ser una de las personas que dice o quejarme de esa forma de porque me pasa a mí, Dios a mí no está conmigo, Dios a mí no me escucha. Solía incluso, muy graciosamente, decirle a alguien muy querido, un familiar muy querido con quien siempre cuento todas mis experiencias, bueno, es conocida por ustedes, Antonieta, incluso para yo pedir algo. Era increíble como recuerdo que le digo, ¿será que tú puedes orar por mí porque quiero conseguir, no sé, este empleo? Porque es que yo siento que Dios a mí no me escucha, tú tienes una relación más directa con Él a ti sí te escucha, a mí no. Es increíble cómo después de esta última experiencia fue que yo tuve como que Dios sí me escucha, es más, Dios está allí, Dios vive diciéndome, epa, aquí estoy. La experiencia realmente fue a nivel sentimental, emocional, con una pareja, como les dije anteriormente he tenido muchas otras experiencias que realmente me han sacudido en realidad, pero esta fue como que donde yo más lo vi, pues, o sea, tuve una última relación amorosa hace ya casi un año
que para mí fue muy tormentosa porque, o sea, bueno, estuvo llena de muchos engaños, de muchas mentiras, de muchas cosas que yo no conocía, ¿ok? Incluso me viene a la cabeza como muchas veces en esos momentos en los que uno se sentía realmente mal, yo oraba, pero oraba, al principio yo comencé a orar, como todas las mujeres enamoradas, para que esa persona sea para mí, para que Dios tú obres, para que nos unas, para que permita que seamos felices. Y después de que las cosas cambian, tú te das cuenta de que las cosas no son como nosotros queremos. O sea, definitivamente las cosas son como las quiere Dios o lo que tiene Dios planeado para ti. Cuando yo salí de esto, a mí me viene ahorita a la cabeza una oración que yo tuve. Y luego después de que pude desde afuera ver de lo que salí, yo dije, Dios sí me escuchó. Yo tuve una oportunidad en la que oré y me sentía tan, pero tan mal, que yo le dije, no una, muchas, pero recuerdo esa porque creo que fue la más agotadora. De tanto llorar le dije que yo quería que si no era para mí lo alejara a esa persona que me estaba realmente haciendo mucho daño. Y que yo sé que muchas veces le pedía que, que nos uniera, que no, o sea, que no dejara que nos separara, que hiciera que todo fuese perfecto. Y ese día le dije fue, mira, voy a dejar los planes en tus manos si esto no es para mí. O sea, definitivamente necesito que me saques de aquí porque estoy sufriendo. Esa oración sí me la escucho. Y me sacó de la manera más abrupta, o sea, me sacudió de la manera más fuerte, pero fue la única forma en la que abrí los ojos a raíz de esta experiencia. Por ejemplo, solía ser una persona, como les dije anteriormente, que incluso yo orar sentía que a mi Dios no me escuchaba. Solía ser una persona que de repente me quejaba porque ahora me doy cuenta que oraba por las cosas incorrectas. Entonces, cuando no me respondía, yo era de aquellas personas que decía, quizás no me lo merezco, esto no es para mí, o para qué le voy a orar si él a mí no me va a responder. Incluso solía ser de las personas que yo decía, estoy molesta con Dios, o sea, estoy brava con Dios. Dios, ¿cómo es posible que yo para ti no exista si la Biblia dice que tú nos amas a todos? O sea, yo no existo. Solía molestarme con Dios, solía dejar de orar, de hablar con Él, porque aquí la brava era yo porque Él no hacía o no me cumplía lo que yo le pedía. Cuando esto me pasó, yo siento que toqué tan fondo en cuanto a mis emociones. Gracias a Dios busqué mucha ayuda de Dios, ayuda profesional. Pero fue a raíz de acá que yo pude ver a Dios. O sea, creo que, aunque quizás no es la experiencia más reveladora, ¿sabes? De esas de que, bueno, tuve un fuerte accidente y lo vi, no. Simplemente una decepción amorosa. Fue la situación en la que yo pude verlo, o sea, en la que yo realmente dije, Dios está aquí conmigo. Incluso era como que si tenía una venda en los ojos y de repente yo pude ver la gracia de Dios en todo. O sea, es increíble como yo estaba tan, no sé qué términos usar, tan renuente, tan ciega, tan yo decir, él a mí no me ve, él a mí no me escucha, él no tengo nada bueno. Y de repente, después de toda esta situación, no sé, fue como que él empezó a tocar mi corazón. Yo sé que me falta mucho, pero creo que es la primera vez en la que siento que estoy conociendo a Dios, que estoy entrando en los caminos del Señor. Ya va, me da mucha nostalgia. Pero es porque es la primera vez que lo siento. Como les dije, aunque he tenido experiencias anteriores, quizás Él estuvo allí un poco más fuerte y quizás yo seguía como que, bueno, sí vi la mano de Dios, wow, qué increíble, sí, Dios me salvó de esto, pero no sentía lo que siento ahorita. O sea, es un agradecer genuino. Yo no sé si forma parte del Espíritu Santo, no sé, pero es algo que ahora yo digo, wow, o sea, aquí estuviste, ese día que lloré me abrazaste,
Es increíble cómo me quejaba y de repente veo, mira, todas las grandes bendiciones que me das, o sea, mira todo lo que tengo y no lo veía anteriormente, no lo veía. Eh, que cómo surgió a raíz de esto, no lo sé, o sea, definitivamente aprendí que Dios obra de manera perfecta. Hoy en día, como les dije, me falta muchísimo. Es como una lucha constante que tengo con el mundo, pero es la primera vez que Dios me hizo, epa, aquí estoy, y es la primera vez que siento que yo volteé y lo vi, y dije, wow, ahí está. Eh, Me ha ido guiando y espero me siga guiando, oro todos los días para que me haga que crezca esta relación con Él. Y le doy infinitas gracias porque a raíz de esto todos los días lo veo en las cosas más sencillas, todos los días le agradezco, o sea, todos los días me doy cuenta cómo cuando simplemente caí y dije, ya no voy a luchar más yo, o sea, hazlo tú, me sostuvo, me abrazó, me levantó, me ha guiado en los últimos meses por un camino que le agradezco infinitamente porque me siento completamente llena de bendiciones, completamente llena de paz, de tranquilidad. Siento su amor y aún así le pido perdón todos los días porque quizás con el día a día me cuesta un poco eh, acercarme más a Él. Busco ponerlo de primero en todas las cosas. Aprendí a orar primero. Aprendí a dejar las cosas en sus manos. O sea, cuando me di cuenta que aquí no era hacer lo que yo quería, sino dejar que Él lo hiciera, creo que es la primera vez que decidí, voy a dejar las cosas en sus manos y he sentido un cambio en mí. O sea, siento una presencia incluso cuando oro, lo siento diferente, o sea, siento que me escucha, siento que puedo yo orar. Es más, siento que en todas las veces anteriores me escuchó, pero me dijo, no, no es como tú quieras, eh, no es ese el camino y así lo entendí. Bueno, espero les sea de ayuda mi testimonio, mi... Así que aprendamos la primera forma en la que Dios dijo que sí. Es divertido porque muchas de las veces cuando nosotros escuchamos un testimonio, tendemos a pensar que va a ser una historia en la que sucedió algo grande. Y de hecho ella lo estaba explicando en su testimonio, que sí, quizás no le ocurrió una situación gigantesca. No tuvo un accidente de carro, no lo sacó un ángel volando, no tuvo una epifanía, no. Ella en una situación cotidiana sintió que Dios le estaba hablando. Y de hecho decía que ella no había escuchado la voz de Dios tan claramente como en ese momento. Entonces, ¿cuántas veces nosotros hemos tenido esa sensación, ese sentimiento de yo no soy la favorita de Dios? A mí Dios no me escucha, no me responde, no me dice ni sí ni no, simplemente está en silencio. Él no me dice nada porque no me sucede un milagro grande, porque yo no veo una situación gigantesca. Entonces yo tengo este concepto en la mente en el que tiene que ocurrir un milagro gigantesco y ahí fue que Dios me habló y entonces ahí sí me habla. Pero ¿qué pasa si yo te digo que hay veces en las que Dios ya te había hablado? Quizás muchas veces anteriores ya le había respondido, pero ella no lo había visto porque era sutil, porque era dentro de su misma vida. Le tomó una situación que quizás para todos nosotros es como que, ay, ya, una ruptura, ¿sabes? O sea, una situación amorosa, te sentiste mal, lloraste, se acabó. Pues no, porque en esas situaciones chiquitas es que Dios dice, yo estoy contigo. ¿Cuántas veces hemos forzado a Dios a hablar solamente en las situaciones grandes? Y entonces claramente como nuestra vida no va de milagro en milagro, o sea, de una situación grande a una situación grande, decimos en todo el proceso no está con nosotros. A ella le habló cuando ella entendió que él estaba siempre con ella, que su respuesta no dependía de una situación espectacular, solo dependía de entender que la respuesta no es como lo quería ella, es como lo quiere Dios. Dios te responde de una manera porque Él sabe
lo que viene después. Pero Dios no es un Dios solo de sensacionalismos. No es un Dios solo de situaciones espectaculares. Dios está contigo en lo pequeño, en lo cotidiano. Así que vamos a ver un personaje que, de hecho, me gusta precisamente por esto, porque creo que es el versículo más directo en el que te dice eso. Si nosotros nos vamos a Primera de Reyes, el capítulo 19, y leemos desde el versículo 11 hasta el versículo 13, pueden seguir leyendo claramente. Nosotros nos vamos a encontrar con la historia de Elías. Para hacer un poquito de contexto en toda esta situación, Elías había salido de una situación en la que había demostrado que Dios es Dios. Había sucedido un milagro porque él estaba demostrándole a los profetas de Baal, que eran muchísimos, que Baal pues no era un Dios real y Jehová sí. Ese era el contexto que estaba sucediendo en ese momento. En efecto, él probó que Jehová es Dios, es grande, es poderoso y acabó con todos los profetas de Baal. Esto había llegado a Jezabel, que en ese momento era reina. Y ella se encargó de mandar a exterminar a Elías, por lo que Elías necesitaba huir de ahí. Y huyó de ahí en efecto y se fue al desierto. Él estaba en ese momento en una situación de depresión. Eso era lo que le estaba sucediendo a Elías. Entonces, claramente Dios no era ajeno a lo que le había sucedido, ni a lo que le estaba sucediendo. Dios seguía ahí. Dios no fue solamente su Dios cuando tuvo que mandar fuego al altar para consumir el sacrificio. Dios no fue solamente su Dios cuando tuvo que demostrar que era un Dios grande. Dios también era su Dios cuando Elías estaba solo en el desierto, deprimido. Y el versículo, como dije, el capítulo 19, versículo del 11 al 13, nos dice, él le dijo, sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y aquí Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto. Pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego. Pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Que cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió. Y se puso a la puerta de la cueva, y aquí vino una voz a él diciendo, ¿qué haces aquí, Elías? O sea, Elías huyó. Elías huyó después de una situación grande en la que él demostró que Dios era Dios. Y en ese momento dice que pasó un viento fuerte y poderoso, pero que ese no era Dios. Que pasó un terremoto y ese no era Dios. Que pasó un fuego. Ese no era Dios. Pero en el silbo apacible y delicado, ahí se escuchó la voz de Dios. Cuando tú quizás dejas de buscar el milagro grande, pensando que Dios va a vivir de una situación grande a una situación grande, que tienes que tener un problema gigantesco para que Dios esté contigo, entonces entiendes que Dios te estaba diciendo que sí, que en tu vida cotidiana Dios te escuchaba. Que no tiene nada que ver con que no eres la favorita de Dios o el favorito de Dios o que no te escucha o que quizás Dios no te quiere responder porque pues no eres digna de eso. Dios está a tu lado, pero lo tienes que dejar de buscar en esas sensaciones grandes. Que puede estar, no digo que no, sí lo hace, pero no es ahí donde está todos los días. Cuando Dios te dice sí, te lo puede decir como un silbo apacible, una brisa suave, pero Él siempre está contigo. Y entonces ya descubrimos que esta es la primera forma en la que Dios te dice que sí, ¿no? En las cosas cotidianas, de forma sutil, pero Él está ahí. Y puede que te esté diciendo que sí, y puede que te haya dicho que sí muchas veces y tú no lo hayas percibido. Pero ¿qué sucede en la segunda oportunidad? ¿Cuál es la segunda forma en la que Dios nos dice que sí? Veámoslo.
Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Larry Mijares. En esta oportunidad quiero compartir dos momentos donde Dios saboteó mi vida. Gracias a eso puedo testificar esos dos momentos muy importantes que han marcado en mí. En una oportunidad, hace 15 años aproximadamente atrás, a mí me gustaba salir a fiestas, pero salía de noche. Me gustaba salir a las discotecas, sabiendo así que en esos sitios no se iba a encontrar nada bueno. Pero todo joven, rebelde como decimos, me gustaba. Bueno, así era viernes por la noche, ya habíamos cuadrado de salir ese día con un amigo y llego a alistarme, a bañarme. En su momento, ya cuando me estoy terminando de alistar, que me estoy peinando, de repente escuchan unos pasos donde son los pasos de mi mamá. Y todo, a veces las madres tienen ese sexto sentido y ese se dice, pero realmente no es así. Realmente ese sexto sentido es la voz de Dios cuando una madre ora por sus hijos. Y en ese momento, yo terminándome de peinar, siento que volteo y siento que ella está ahí. Me dice: Larry, hoy no vas a salir. Hoy no vas a salir. Hoy es viernes y el viernes y sábado en esta casa se respeta. Yo renuente diciéndome el por qué no iba a salir. Ella me dice: hoy no vas a salir. Dios me dijo que hoy no ibas a salir. Y si sales, no vas a volver a entrar. A veces uno como joven piensa que las cosas son trágicas o los padres hablan dramáticamente, pero Dios siempre escucha las oraciones y le habla a los padres. Bueno, decidí no salir. Fui a mi cuarto, me acosté, todo molesto, pero bueno, realmente me acosté. Cuando nos paramos, ella me dice, en la mañana amaneció, me dice: hoy vamos a la iglesia. Nos paramos, nos alistamos a ir a la iglesia. Cuando salimos, la mamá de mi otro amigo que íbamos a salir esa noche nos dice: ¿se enteraron de lo que sucedió anoche? Nosotros obviamente no sabíamos, porque obviamente no habíamos salido, gracias a nuestro Dios. Y esa oportunidad, esa noche, fue un caos total a donde íbamos. Se presentó un momento de confusión, balacera, donde hubieron muchos muertos, el por qué no se sabe. Pero en ese momento me le quedé viendo a mi mamá y agaché la cabeza y le pedí perdón a Dios. Hay momentos donde, como les digo, hay momentos donde Dios le habla a las madres. Y nosotros como jóvenes debemos aprender a escuchar la voz de la madre, que es la voz de Dios. En el testimonio de este muchacho hay dos versiones, que gracias a ellos mismos pudimos conseguir la versión también de la mamá, que con su permiso contaré. La mamá me decía que una noche, justamente la noche en la que estaba hablando este muchacho, ella estaba durmiendo y escuchó una voz que le decía: levántate, porque el chico va a salir. Así que ella se despierta, nota que el televisor está encendido en una predicación, piensa que fue el predicador, apaga la televisión y se vuelve a dormir. Una vez más escucha la voz: despiértate.
porque el chico va a salir. Ella, pensando que era el papá de este muchacho, se quería voltear a decirle, pero díselo tú. Le das permiso y luego yo soy la mala. Pero cuando se voltea, este hombre está dormido. Así que ella se sienta en la cama y vuelve a escuchar. Levántate porque el chico va a salir. Así que nada, ella se levantó y fue a la habitación de este muchacho y vio que la luz por debajo de la puerta estaba encendido el televisor. Así que ella abre la puerta, pero no lo encuentra. Y dice, Dios, él ya se fue. O sea, no llega a tiempo. Y Dios le dice, no, baja, porque él va a salir. Así que ella baja las escaleras de su casa y lo encuentra junto con su amigo arreglándose para salir. Y ella le dice que no, que no va a salir. Así que en todo este proceso ella claramente le negó la ida, dijo que no iba a salir, que era sábado, que el sábado se debía respetar, que de lunes a viernes él podía hacer lo que quisiera, pero el sábado, el viernes y el sábado eran de Dios. Así que él no iba a salir. Así que le dijo al amigo que se podía retirar porque el chico no iba a salir. Los dos estaban increíblemente molestos con ella. Sin embargo, pues obedecieron, ¿no? No salieron. El chico se fue a su casa, este otro chico se fue a su habitación y ella le dijo que no, que él le importaba y que no iba a salir. Sucedió esto, el muchacho se fue a su habitación, se molestó. Al día siguiente, tal y como lo cuenta el muchacho, llega una señora de su comunidad y les cuenta lo que ustedes ya escucharon. Aquí, ¿quién oró? ¿Oró el chico o oró la mamá? ¿Cuántas veces tu oración salva a otra persona? ¿Cuántas veces Dios te dice que sí? No precisamente para trabajar directamente en tu vida, sino un sí que salvará a otra persona. Entonces, Dios utilizó esta oportunidad no solo para salvar a este muchacho y para cambiarlo, sino para trabajar en el corazón de ella. Así que ¿cuántas personas se vieron afectadas en un sí? Tu oración puede salvar a alguien más, pero Dios también puede usar esa oración intercesora para trabajar en tu corazón. Estoy muy segura que esa señora después de ese episodio, de esa situación, también quedó tocada. También sintió el efecto del Espíritu Santo. A veces Dios nos dice que sí cuando nosotros pedimos por alguien más. Y aún así, toca nuestras vidas. Nuestras oraciones pueden salvar a otra persona. Y para eso nosotros vamos a ver a otro personaje de la Biblia. Si nosotros nos vamos a el libro de Génesis, el capítulo 18, versículo 23. Nosotros vemos cómo Abraham estaba teniendo una conversación con Dios. Ese fue el momento en el que Dios le había revelado a Abraham que destruiría Sodoma y Gomorra por todos los pecados que había cometido estas personas, porque en esa ciudad no se respetaba a Dios, por muchas cosas, Dios decidió destruir la ciudad. Entonces se lo comentó a Abraham. Y Abraham comienza en estos versículos a tener una conversación con Dios en la que le hace un tipo de negociación. Y le dice a Dios, Dios, vas a destruir esa ciudad teniendo personas justas en la ciudad. Entonces comienza todo un proceso en el que Abraham le pregunta si hubiesen 50 personas justas, ¿lo destruiría? Y Dios le dice que no. Y luego dice 45 personas justas, 30 personas justas, 20 personas justas, 10 personas justas. En realidad había una persona justa. Abraham había tenido una negociación, un momento, no quería soltar a Dios porque sabía que en esa ciudad que iba a destruir estaba su sobrino, que él amaba y quería salvar. Si nosotros después nos vamos a
el capítulo 19 y leemos desde el versículo, o sea, leemos el 15 y el 16, ya nos cuenta que Dios envió ángeles. O sea, un poco antes también nos cuenta cómo llegaron los ángeles y encontraron a Lot, ¿no? Pero en el 15 al 16 nos cuenta que los ángeles lo sacaron de la ciudad. ¿Qué sucedió aquí? Dios le dijo que sí, pero no fue para actuar en la vida de Abraham. Dios le dijo que sí porque Abraham quería salvar a su sobrino. Entonces, muchas veces en nuestras oraciones puede ser que lo que nosotros estemos pidiendo, que Dios nos dice que sí, sea para salvar a alguien más. Pero créeme, aunque el sí sea para salvar a alguien más, Dios usará esa experiencia para moldear tu vida. Así que al final, termina en 2 por 1. Salva a una persona, pero créeme que a ti también te cambia. Y con eso, llegamos a la tercera forma en la que Dios nos dice sí. Hola Melanie, un gusto saludarte y participar en este espacio de conversación en Fe Sin Censura contigo. Respecto al tema de si yo en algún minuto he sentido que Dios ha saboteado mi vida, sin duda sí, en muchos aspectos, y yo creo que lo va a seguir haciendo. Pero el término sabotear, si me pongo a pensar bien, según mi apreciación, a lo mejor no es el más adecuado cuando uno logra entender que Dios en su inmensa soberanía, omnipotencia y perfección, es imposible que sabotee lo que Él ya tiene dispuesto para nosotros. Sin embargo, yo creo que nosotros, al no entender ese propósito y estar un poco velados con lo que Dios quiere para nosotros, sí saboteamos, lo sentimos así y nos autosaboteamos con pensamientos que no corresponden. Te quiero contar mi experiencia. Tengo muchas, pero la que más se puede decir que ha impactado mi vida tiene que ver con la enfermedad de uno de mis hijos. Tengo 4 hijos. Y a los 15 años, Daniel, el segundo de ellos, que hoy tiene 27 años, fue diagnosticado con esclerosis múltiple remitente recurrente. Una enfermedad que no tenía en mis archivos, no conocía absolutamente nada de ella. Y fue un golpe para toda la familia, para nosotros con mi esposo como padre y para mis hijos también. De ahí también se desprende para los abuelos, los tíos, etc. Creo que una de las mayores pruebas, para no llamar un sabotaje, por decirlo así, ha sido esa en mi vida. Siento de que ninguna mamá está preparada para que le digan de que su hijo va a ir perdiendo su vigor, su fortaleza diaria, un joven lleno de vida, y que su postrer tiempo más adelante va a ser estar totalmente inválido, sin poder moverse y con una corta esperanza de vida, si es que la enfermedad evoluciona demasiado rápido. Viene la angustia, vienen las preguntas, el cuestionamiento, y sobre uno como padre y también ante la soberanía de Dios, el propósito de Dios y qué es lo que busca de nosotros. Muchas veces pensamos en ese minuto cuando nuestra vida iba muy bien, en lo económico, en el trabajo, como familia, como matrimonio, y viene esto. Entonces tú dices, wow, ¿qué está pasando aquí? ¿Para dónde va todo esto? ¿Cuál es el propósito? Porque a mí, ¿para qué? Y vienen un sinfín de interrogantes donde dentro de tanta emoción, sentimiento, tú no logras percibir, no logras visualizar el real propósito, y que a veces ese propósito incluso va de la mano con nuestras propias oraciones. ¿Por qué digo esto? Porque recuerdo con mucha aflicción, cada uno conoce a sus hijos,
que yo oro hasta el día de hoy, pero en ese tiempo oraba mucho por ellos, porque estaban en la adolescencia, porque el mundo es complejo, porque independiente de que uno les dé valores y principios y una enseñanza bíblica, el mundo está lleno de tentaciones, el mundo está lleno de cosas y uno nunca sabe cómo los hijos pueden reaccionar. Entonces mi oración siempre fue: Señor, cuídalos, salva su alma, rodéalos y que ellos te conozcan a ti. Sin duda, después de pasar muchos ires y venires con mi hijo en médicos, diagnóstico y resistirnos al diagnóstico, una etapa compleja de negar lo que estaba sucediendo y a la vez tratar de asumir de que esta enfermedad vino para quedarse y que si bien Dios es maravilloso y puede hacer muchos milagros, había un porqué de esto. Y siento que ese ha sido hasta hoy la prueba de fuego más grande, que la seguimos teniendo, y cada vez está ese autosabotaje, más que yo siento que es un autosabotaje más que un sabotaje del Señor. Yo creo que el Señor nos puso esta prueba para crecer en Él, para conocernos mucho más como familia, para entender que la vida va más allá de un pasar, de tener expectativas con los hijos, de tener expectativas también como esposa, como madre, como un todo, inclusive conmigo misma. Y que la vida es corta, que la vida es diferente, no es lineal, que cambia constantemente, y esos cambios, todos esos cambios, están 100% ligados al propósito matemático de Dios para nosotros. El punto clave de esta situación y este tema tan profundo que has hablado, que lo encuentro muy importante entenderlo y analizar, especialmente el ejemplo que nos pusiste sobre José, el cual es muy poco nombrado, no se menciona mucho. Sin embargo, su papel fue primordial en la crianza de este maravilloso ser llamado Jesús. Muchas veces nosotros no nos damos cuenta de que nuestra labor puede pasar desapercibida en muchas cosas, pero sí o sí es sumamente importante cuando esa labor que ha sido entregada por Dios y donde nosotros aprendemos, así como aprendió Jesús y como aprendió José y como aprendieron todos esos personajes maravillosos que salen en la Biblia, a obedecer desde la fe. Yo creo que estos saboteos, como dices tú y como yo les digo, prueba, nos enseñan a obedecer, porque Dios es Padre y Él tiene pero absolutamente claro qué es lo que necesita de nosotros y cómo puede sacar de nosotros lo mejor. Y eso yo creo que es maravilloso lograr entenderlo, y siento que José, dentro de sus dudas, dentro de a lo mejor tal como tú explicas esos cuestionamientos, de a lo mejor pensó: voy a tomar a María y será real todo esto, me lo estaré inventando, realmente tienen que haber tenido muchas dudas. Sin embargo, él obedeció ciegamente. Y yo creo que eso es lo que nos falta a nosotros, esa fe 100% de convicción, de no pensar, no cuestionar, aunque en algún minuto nos venga la duda, pensar que hay un propósito específico, 100% destinado por Dios para nuestras vidas. Siento que eso es como la clave de la victoria que tuvieron estos personajes como José, como Daniel, como Moisés, como Elías, como Eliseo. El no cuestionar, obedecer, aunque muchas veces decayeron, no entendieron, igual que nosotros. Nosotros no somos ellos, así que obviamente nos va a costar mucho más. Pero cuando nosotros nos confiamos en las manos del Señor y entendemos que hay un propósito para nuestras vidas, yo creo que ahí pasa
la sensación de angustia. Yo hasta el día de hoy siento que el que mi hijo esté con esa enfermedad es amor de Dios para todos nosotros, porque Él a través de eso le ha aprendido a conocer, le ha aceptado como su Salvador y nosotros como familia hemos visto milagros maravillosos dentro de esa enfermedad que a lo mejor Él podría haberla curado, pero sin embargo la mantiene quieta ahí. Nadie se explica cómo está mi hijo después de haber pasado por sillas de rueda, por muleta, por no ver. Ahora ni el neurólogo se explica por qué Daniel está como está. Y ahí entendemos que eso que tú explicas como el saboteo de Dios a nuestras vidas es como esas piezas de ajedrez que se mueven milimétricamente con un propósito, con un jaque mate para el final. Y nosotros somos esas piezas y Dios nos mueve como quiere. Así que eso es lo que te puedo contar. Espero que te sirva mi experiencia. Esta persona en particular me dejó impactada. Porque en sí, ella no le estaba pidiendo a Dios sanación. Al menos en el testimonio en el que estaba hablando, no dijo Dios sana a mi hijo. Ella dijo que hay un propósito detrás. ¿Qué pasa cuando nosotros estamos orando, pero el sí de Dios no significa que vaya a cambiar tu situación? ¿Qué pasa si la situación en la que te encuentras, aunque Dios te está diciendo que sí, no represente que te va a sacar de la situación? Yo no sé si ustedes se han encontrado en esa situación, no particularmente la situación de este testimonio, ¿no? Pero sí en una situación similar en la que te encuentras en una situación que dices, esto es pésimo. Y si Dios no me saca de aquí, me dijo que no. ¿Te dijo que no? La Biblia está llena de personajes a los cuales les sucedieron cosas malas. Y no es que Dios dijo, te voy a poner en una situación en la que te van a suceder cosas malas. No, pero sí lo permite. Porque en el proceso, esas personas tuvieron un cambio. Muchas veces tendemos a decir, ay, Dios nos metió en una prueba. Como si Dios quisiera que tú quedaras en una situación que te lastimara a ti. Hay veces en las que Dios permite que sucedan las cosas. No te mete en ellas, pero sí las permite. Porque sabe que a través de ellas va a moldearte para cumplir un propósito. Y a mí me impactó porque esta persona justamente habla de esto. Ella decía que Dios tiene un propósito. Y creo que es el sí más fuerte, ¿no? Porque es el momento en el que tú dices, me dijiste que sí, pero estoy sufriendo. Pero Dios está cumpliendo un propósito. Está moldeando, está cambiando. No es te está haciendo más fuerte o no. No es te pone la prueba para que te vuelvas más fuerte. Al fin y al cabo no son nuestras fuerzas las que superan nada. Pero sí moldea tu carácter. Sí cumple un propósito. Tu testimonio, la situación en la que te encuentras, puede ser el camino que otra persona utilice para llegar a Dios. Y en la Biblia hay un personaje que justamente atravesó esto. Si nosotros nos vamos al libro de Job, si conocen la historia de Job, entenderán la referencia y si no, pues te las cuento. Job era un hombre recto. Porque muchas veces nosotros pensamos, claramente hiciste algo malo, estás pagando por algo malo. Pues no. Job era un hombre recto. Recto e íntegro ante los ojos de Dios. Era próspero en todo. Y Satanás dijo que Job solamente servía a Dios porque era próspero.
Así que decidió sacudirle la vida. Y Job lo perdió todo. Todo. Su salud, su familia, su ganado, su dinero. Y si bien es cierto, nosotros entendemos que al final de todo, Dios le multiplica todo de Job por su fidelidad y todo, pero sus hijos no volvieron. El camino no fue fácil. Pero Job entendió que mientras Dios siga el control, aunque el camino no sea fácil, aunque la situación no cambie, porque no estaba cambiando, aunque todo el mundo te diga que tienes que ir en contra, porque si Dios no te bendijo ahorita, porque mira la situación en la que estás, porque no cura a tu hijo, porque no te saca de este momento. Job entendió que a pesar de que mi situación no cambie, si Dios está al control, yo cumpliré un propósito y seré feliz. A veces Dios te dice sí, no para cambiar tu situación, sino para cambiar tu corazón. A veces tu situación es la única Biblia, es el único reflejo de Dios que van a ver otras personas. Hay un propósito, aunque la situación no cambie. Y todas estas personas, como les dije al inicio del episodio, me enviaron testimonios diciendo cómo Dios saboteó sus vidas. Pero Dios hoy te está diciendo, yo ya te respondí tu oración. ¿De cuál forma? Pues ahí tienes 3 ejemplos. Pero en cualquiera de las respuestas, Él va a cumplir un propósito en ti. Si es porque estás esperando una situación grande, fantástica, espectacular, en la que Dios baje del cielo y te responda, pues te está diciendo, no, va así, no, no es así. Yo estoy contigo en la brisa suave, en la vida cotidiana, en el estrés del autobús, del trabajo, de la universidad. Yo estoy ahí. Si tú no estás viendo el sí, porque te estás enfocando en el sí que te dice en tu vida, pues te digo, puede que su sí de tu oración le esté afectando a otra persona. Mira a tu alrededor, mira a tu familia, mira a tus amigos, mira a las personas por las que intercedes. Tu oración salva vidas, aunque no siempre lo veas en tu vida. Y si tú eres una persona que está pasando por un momento complicado y dices, Dios mío, pero ¿por qué no me sacas de esto? Puede ser que su sí sea que sí va a cambiar tu corazón a través de la situación. Pero no te va a dejar sola. No estás solo. Dios hoy te está diciendo que sí. No sé qué. Te está diciendo que sí. Pero más allá de eso te está diciendo, observa, yo estoy a tu lado. Yo en todo estoy a tu lado. Y si en la Biblia pensaste que no había ningún personaje que se pareciera a tu historia, pues te cuento que sí. Está lleno de personas que están viviendo exactamente lo mismo que tú. Exacto. Porque Dios puso en la Biblia ejemplos para recordarte que sea lo que sea que tú estés pasando, Él lo puede solucionar. Ya lo vio antes y lo está viendo contigo ahora. Y si lo solucionó en la Biblia, te lo solucionará a ti, a su manera. Yo quiero seguir con el consejo, un consejo que nos deja Lindsay Silva. Y es este. Que yo viví, y si pudiera yo dar un consejo para todos aquellos que sientan eso, que sientan oro pero Dios no me escucha, yo no soy de sus favoritas, qué liberador es dar la oportunidad de decir, voy a orar y voy a dejar todo en manos de Dios. O sea, no voy a luchar más yo, no voy a ser yo la que le diga, ayúdame a que esto sea así como yo lo quiero. De verdad, entregar abiertamente a que tú digas, sea lo que sea que pase mañana, que sean los planes de Dios, no importa lo que sea que vaya a hacer, voy a confiar en Él
Y allí es cuando de repente se van a dar cuenta que van a abrir los ojos y van a decir, allí está. O sea, me sostiene, no me suelta ni me va a soltar. Bueno, muchísimas gracias por hacerme o haberme hecho formar parte de esto. Y espero les sea de ayuda para alguien. Saludos y que Dios los bendiga. Dejemos las cosas en sus manos. Aunque no se vea como pensamos, aunque no se vea como esperábamos, dejemos que Él sea el que se encargue. Aunque sea difícil, aunque no lo entendamos. Él ya te dijo que sí. Deja que se encargue, a su manera. Hoy Dios quiere recordarte que Él te está escuchando. Así que no te rindas, no te apartes. Él sigue ahí. Quiero cerrar este episodio con una oración. Amado Padre que estás en las alturas de los cielos, Señor, yo no sé a qué cosas estás diciendo que sí. Yo no sé cuáles son las peticiones de las personas. Yo no sé cuál es la situación que ellos están viviendo. Pero ayúdanos a todos nosotros a ver cuál es el camino que tú estás abriendo. Cuál es el camino al cual nos dijiste que sí y danos el valor de empezar a caminarlo. Dios mío, trabaja en nuestros corazones para que se cumpla tu propósito en nuestra vida y para que se moldee nuestro corazón, nuestro carácter y crezca nuestra fe en ti. Dios, permite que como brisa suave siempre esté el Espíritu Santo en nuestra vida y que nuestros oídos sean capaces de oír tu voz. Gracias Dios por guiarnos, por amarnos y por estar con nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Y si les gustó este episodio, una vez más, les invito a suscribirse, a seguirnos en redes sociales, a compartir este mensaje con otras personas, a comentarnos sus historias y a seguir creciendo juntos en Cristo, para que vayamos juntos a la patria celestial. Esto fue el episodio número 7 de Fe sin Censura, el podcast. Hasta la próxima.